Ratito, un detalle bastante interesante, cómo es un estudiante con Asperger, que también es algo común que se está presentando mucho en las aulas de clase. Esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero hubo un compañero que me costó un poco más conocer. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo y les voy a contar un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso. Era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que ha llegado un poco tarde. Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases. Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto. No te preocupes, buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alberto García Soto. Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos, pero Hugo no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. De repente jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto. Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah? ¿Por qué dices que no me gustan? Si me gustan mucho. Tiene una broma, pues, Hugo. No seas pavo. Que no sea... ¿Pavo? Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo. ¿Por qué lloras? Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta. ¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir. Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Simplemente no dijo lo que uno podría esperar que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo. ¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada? No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros. Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos. Ahí me di cuenta, a pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que... ¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años? No lo sabía. Oye Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir? ¿Hoy? ¿Después de la clase de hoy? Pero hoy es viernes y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes. Ahí me di cuenta No que Hugo podré llegar a mi necesitaba casa esa y tomar estructura, once y esa rutina, descansar, tanto en el hacer los colegio como en su deberes. casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora. Buenos días, profesora Marta. Buenos días, Hugo. Y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba, que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente. Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno.
Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba, que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien, y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. Buenos días, Hugo. Buenos días, Catalina. ¿Listos para ir a clases? Preparado y listo. ¿Nos vamos? ¡Vamos! Bien, hemos podido ahora en esta oportunidad observar un ejemplo de cómo trabajan, cómo se comportan, cómo se desenvuelven un estudiante Asperger. Si hacemos una comparación con el primer video de hiperactividad, tienen algunas similitudes, pero sí características bien marcadas o diferencias bien marcadas. Por ejemplo, en el caso último que hemos visto de un estudiante Asperger, es muy rutinario y una alteración en su rutina altera también su comportamiento, su desenvolvimiento. Para poder tener una idea más clara de lo que es hiperactividad, cómo identificarlo, Asperger, cómo identificarlo, u otro tipo de dificultad de aprendizaje, vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Rommel Obeso en esta segunda parte de la ponencia. Gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor César Flores. Ha sido la ponencia del día de hoy, la primera parte, identificando problemas de aprendizaje en el aula. En estos momentos vamos a dar pase al doctor Rommel Obeso, quien continuará con la ponencia. Doctor Rommel, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿Cómo bienvenido. están? Buenos días. A ver, he escuchado por ahí que justamente están hablando acerca de lo que es hiperactividad, autismo, trastornos de aprendizaje, pero nos vamos a ubicar a ver un poco, ya a ver qué han entendido ustedes hasta el momento para poder compartir y a partir de eso poder alimentar las que ustedes también han estado desarrollando. A ver qué han entendido del proceso que han estado llevando hasta el momento. A ver, coméntenme por escrito o también de manera verbal, no hay problema. No se pueden, por favor, con los comentarios. ¿Sí? Ojo que no es lo mismo con trastornos de aprendizaje, ¿ah? No es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver una serie de nomenclaturas. Hoy estamos básicamente una sesión introductoria para que vayamos conociendo acerca de ello, ¿ya? Pero básicamente es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Primeramente, a ver, ¿me están escuchando con claridad? Si me escuchan con claridad y me ven con claridad, si es que me dan un dedito virtual así, por favor. A ver, creo que es un problema de conectividad. A ver, no sé si me escuchan y ven con claridad, por favor. A ver. Doctor, no se le escucha bien, por favor. Ah, eso es un tema de conectividad, entonces. Es el tema. A ver, ¿me escuchan ahora sí? A ver. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? A ver, un momentito. A ver, Sí, profe. un momentito.
Así se me escucha bien. Ya, por favor, quisiera que me digan eso para yo poder transmitirles lo que quisiera hoy día compartir con ustedes. ¿Ya? Porque de esa manera podemos estar bien en ese sentido, ¿ya? Y transmitir sentirme también a gusto con ustedes y poderle transmitir la información necesaria, ¿ya? A ver, a ver, Nelcy, ¿me escuchas bien? Betty, ¿me escuchas bien? Virginia, ya, a ver, voy a salir de la sala y volver a ingresar, ¿está bien? Te escucho entrecortado, hay momentos que se entrecorta la señal. Vamos a esperar al doctor Romelo Beso que se vuelva a conectar para que se pueda solucionar su conectividad, por favor. Un minutito nada más y para poder continuar con la sesión del día de hoy. Al momento que ingrese el doctor, se les pide a a las estudiantes que por favor ayuden a ver si logran escuchar al doctor para que él también pueda mejorar su conectividad, su audio sobre todo. A ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Mejor? Muchísimo mejor, doctor. Sí, está mucho mejor, Okay. doctor Rommel. Bien, es por una de las señales. Hay que tener un poco de paciencia, le pido a todos ustedes, también cuando me toque trabajar con ustedes también va a haber lo mismo, ¿no? Y a veces uno se cambia un lugar así nada más y acá todo cambia, ¿bien? Ok, les preguntaba acerca del tema de los problemas de aprendizaje que han estado desarrollando ustedes. Les planteaba de que también no es lo mismo problemas de aprendizaje que trastornos de aprendizaje, ¿ya? Nosotros vamos a incorporar también dentro de la hiperactividad también algunos aspectos relacionados con los problemas de aprendizaje. La hiperactividad no es un problema de aprendizaje para empezar. El autismo tampoco está catalogado dentro de ello, ¿ya? Sino que concomitantemente se van a presentar esas dificultades. Y va a depender mucho de varios aspectos, ¿ok? Entonces nos vamos a ubicar bien dentro de ello, pero yo quisiera trabajar básicamente, hacer una introducción básica de lo que es un trastorno de aprendizaje, ¿ya? Quisiera que me puedan preguntar también, y cómo es que ustedes, si alguna de ustedes ha estado trabajando anteriormente de manera presencial en clases en un aula, con gusto para darles algunas alternativas, y cómo es que ahora también trabajar el tema de los trastornos de aprendizaje o problemas de aprendizaje dentro de las clases virtuales. También es otro tema también a poder nosotros desarrollar, ¿ya? Entonces, por favor, les pido nada más que en el transcurso de la sesión podamos tener la libertad y la confianza de poder realizar las preguntas respectivas. Yo voy a ubicarme bien, y estoy ubicado ya. Vamos el tema de es lo que hoy día me han pedido que trabaje con ustedes. Y vamos lo que es una definición. ¿Qué pasa? Este se coló.
¿Listo? Acá. ¿Qué es un trastorno de aprendizaje? A ver, ¿alguna de ustedes, por favor, que pueda hacer la lectura para ayudar a la explicación? A ver, ¿quién me acompaña con la lectura? Rapidito, por favor, me dice, yo Daisy, yo Betty, yo Leonela, yo Ana, a ver, me dice, por favor. Daisy, yo, profesor. No, que Daisy, te escucho, a ver, Daisy. ¿Qué es un trastorno de aprendizaje? Un trastorno de aprendizaje es un problema de procesamiento de información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. Los trastornos de aprendizaje generalmente afectan a las personas con inteligencia media o superior a la media. Como resultado, el trastorno aparece como una brecha entre las habilidades esperadas, basadas en la edad y la inteligencia, y el rendimiento académico. Los trastornos de aprendizaje comunes afectan las habilidades del niño en la lectura, la expresión escrita, las matemáticas o las habilidades no verbales. Vamos ahora a pensar esto. ¿Está bien? Bien. Un trastorno de aprendizaje es un problema de procesamiento de información. Todos nosotros en el cerebro vamos a procesar información. Entonces, un chico que tiene un trastorno, un chico que tiene esa dificultad para procesar esa información. Okay, no te preocupes, no te preocupes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué a suscitarse en ello? De que la persona, en este caso un niño, porque no podemos hablar nada más de un niño, podemos hablar también de un adolescente hasta un adulto, ¿ya? La dificultad de que pueda aprender ciertas habilidades y las pueda utilizar de una manera conveniente, eficaz, que pueda lograr su objetivo como tal, ¿ya? Ahora, los trastornos de aprendizaje, mira, generalmente personas que tienen inteligencia promedio o superior por encima, o sea, no significa necesariamente que una persona que tiene un trastorno de aprendizaje tiene un coeficiente intelectual por promedio. Ojo, ojo, estamos bien claros en esto. La persona con un trastorno de aprendizaje o puede también tener un problema de aprendizaje, su coeficiente intelectual no necesariamente está afectado. ¿Ya? Disculpe, doctor, el audio está entrecortado. ¿Sí? Sí, doctor. Oh, caramba. A ver, entonces voy a hablar un poco más lento, ¿está bien? ¿Ya? Porque no vamos a poder solucionar este tema, ¿ya? Entonces les comentaba que una persona con un problema de aprendizaje o que pueda presentar un trastorno de aprendizaje no va a tener, no necesariamente tiene un coeficiente intelectual bajo, ¿está bien? Un coeficiente normal, promedio o alto. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Bueno, les comento que mi señal se ve bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a anular mi imagen para que puedan escucharme mejor. A ver. Okay. Voy a anular mi imagen para que se vea mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok. Voy a trabajar de esta manera entonces, ¿ya? Sin mi imagen. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Bien, a ver. Entonces, estamos señalando que las personas con trastorno de aprendizaje son personas, y cuando hablaba de personas, niños, adolescentes, adultos, personas que tienen un coeficiente intelectual o nivel de inteligencia normal promedio, y que no necesariamente se debe a que puedan tener un coeficiente deteriorado o bajo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Por favor, si me responden. Sí. Muy bien. Quizás es que ya mejor el tema de mi voz a partir de que apague la pantalla, ¿sí? En verdad, si me respondieran más rápido, pudiese ser esto más fluido, ¿sí? Ahora,
Los trastornos de aprendizaje comunes que afectan las habilidades del niño son en la lectura, en la escritura, en las matemáticas y en las habilidades no verbales. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Ya? Los trastornos de aprendizaje más comunes afectan la parte de la lectura, la expresión escrita, las matemáticas o los aspectos o las habilidades no verbales. ¿Ok? ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos con la siguiente lectura. Acá. Vamos con el aspecto de la lectura. A ver, uno de ustedes, por favor, que pueda hacer la lectura de este texto. A ver, por favor. Dice la lectura, los trastornos del aprendizaje en la lectura se basan generalmente en las dificultades para percibir una palabra hablada como una combinación de sonidos distintos. Esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las combinaciones de las letras forman una palabra. Los problemas con la memoria de trabajo, la capacidad de retener y manipular información en el momento. También pueden desempeñar un papel, incluso cuando hasta ahí dominan... nada más, Noelia, hasta ahí un ratito, y ahí me acompañas con la lectura, ¿ya? Un ratitito, Noelia, por favor, para explicar y ahí me acompañas. Gracias, Noelia. A ver, dice, los trastornos del aprendizaje en la lectura se basan generalmente en la dificultad para percibir una palabra hablada como una combinación de sonidos distintos. Miren, es la perfección para poder nosotros percibir, o sea, tener esa dificultad de captar esa palabra que está hablada, y que esa palabra hablada es una combinación de sonidos, ¿ya? Cada es un grafema, y ese grafema corresponde a un sonido y es un fonema, ¿ok? Cuando los grafemas se combinan, ¿ya? Una consonante con una vocal, por ejemplo, tenemos una sílaba. Es un conjunto de dos grafemas, pero esos dos grafemas forman un fonema, ¿no? La M con la A son dos letras, ¿no es cierto? Una consonante y una vocal, ¿ya? Tenemos la consonante M y la consonante A, y sale la sílaba ma, ¿no es cierto? Pero tiene su representación gráfica en una M, que hacemos, bueno, no tengo ahorita cámara como para hacerlo, y hacemos el dibujo. Esa representación gráfica se llama grafema, ¿ok? ¿Ya? Entonces se tiene dificultad para poder nosotros percibir esas palabras habladas. Ahora, esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido. O sea, ahí donde hay esas dificultades para poder conectar ese grafema con ese fonema, o esos grafemas con esos fonemas que se están emitiendo. Y cómo esas que al combinarse forman una palabra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos algo bastante particular ahí. El niño tiene esas dificultades, el adolescente, para poder percibir y relacionar esos sonidos con la escritura como tal. ¿Ya? Ahora dice, los problemas con la memoria de trabajo, la capacidad de retener y manipular información en el momento, también pueden desempeñar un papel. ¿Ok? También nosotros tenemos una memoria auditiva, ¿ya? Donde hacemos referencia a que podemos recordar sonidos. Y por lo consiguiente, como les decía, las letras tienen una representación en el sonido que se llama fonema. Entonces, los niños tienen dificultades para recordar también los sonidos o los fonemas, pero también para poderlos discriminar, o sea, para poderlos diferenciar en ese sentido. ¿Ok? Noelia, ¿puedes seguir leyendo, por favor, ahora sí? Ya, profe, un ratito. Dice, incluso cuando dominan las destrezas básicas de lectura, los niños pueden tener dificultades con las siguientes destrezas. Leer a un ritmo típico, entender lo que leen, recordar con precisión lo que leen, hacer inferencias basadas en su lectura ortográfica. Se suele llamar dislexia a los trastornos de aprendizaje en la lectura, pero algunos especialistas utilizan este término para describir solo algunos de los problemas de procesamiento de la información que pueden causar dificultades con la lectura.
Gracias, Noelia. Gracias por tu apoyo. Bien, dice, incluso dominan las destrezas básicas de lectura. Los niños pueden tener dificultades con las siguientes destrezas, ¿ya? O sea, los niños que incluso dominan ciertas habilidades para leer, pueden tener ciertas dificultades. ¿Cómo? ¿En qué? En la forma como es que ellos mantienen el ritmo de la lectura, ¿ok? Se puede perder el ritmo como tal. Pueden tener dificultades, tal vez leen, pero tienen dificultades para poder entender lo que leen, ¿ya? Otra dificultad puede ser también el que no pueden recordar con exactitud o los datos que han leído. ¿Está bien? Y otra puede ser de que, por ejemplo, chicos que, por ejemplo, tú les dices, le hablas, ¿no? Y resulta que después al rato tú les preguntas y ese le olvidó, por ejemplo, ¿ya? Dice, también hacer interferencias basadas en su lectura y cuestiones ortográficas, ¿no? Equivocaciones básicamente en cuanto a confundir los grafemas que se deben utilizar para escribir una determinada palabra como tal. Ahora, muchos especialistas utilizan el término de dislexia, ¿ok? ¿Ya? Para equipararlo a lo que son trastornos de aprendizaje en la lectura, ¿ya? Lo equiparan como tal. Entonces, ¿qué pasa? Algunos especialistas lo que hacen básicamente es señalar que tienen unas características completamente a ellos. Solamente algunos problemas de procesamiento de información y que pueden causar dificultades lecturales en referencia a la dislexia. Por eso que a veces cuando hablamos de dislexia, hablamos de trastornos referente a la parte de la lectura, ¿ya? A veces hay cierta confusión, ¿ya? Pero por temas básicamente académicos vamos a tratar más el tema, ¿ya? Muy bien, hay una pregunta antes que voy a responder esa pregunta, ¿ya? Por eso que es importante que no nos metamos mucho en la terminología, ¿ya? Acá Virginia pregunta, dice, doctor, ¿qué se debería hacer con los estudiantes que se tienen ese problema de procesamiento de lectura? Virginia, dejar de compartir, ¿ya? Te comento lo siguiente, es importante que primeramente se pueda realizar una evaluación, ¿ya? Para determinar el nivel de dificultad que se puede tener. ¿Y a qué se debe? ¿Ya? Puede ser que tenga un problema de memoria, puede ser de memoria auditiva, puede ser que tenga un problema de discriminación auditiva, puede ser que tenga un problema de léxico, ¿ya? De vocabulario, puede ser que tenga problemas de comprensión, puede tener un problema incluso orgánico. Entonces, Virginia, antes de poder instaurar algún tipo de intervención, primero tenemos que determinar qué tipo de causa o determinante está llevando que el pequeño o la pequeña o el adolescente presente tal dificultad. Entonces, Virginia, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación, ¿ok? Hay varios instrumentos para realizar esa evaluación, ¿ok? Entonces, va a depender mucho de la caracterización que la profesora pueda dar al especialista para que de esa manera pueda encaminar el tipo de evaluación que se requiere, ¿ok, Virginia? Entonces, primero, evaluación, ¿ok? Bien, espero haber satisfecho tu pregunta, Virginia. Vamos con la lectura. Ok, bien. Vamos ahora con la parte de... ¿Qué pasó? La expresión escrita. Ya, vamos a probar esto. Profe, no veo yo. Ya, sí. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Ya, ok. Bien. A ver, ¿quién me acompaña en lectura de ello, por favor, para poder explicar? A ver. Ya yo, profesor Sonia. A ver. Ya, ven, Sonia, a ver, te escucho. La escritura requiere complejas habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información. Un trastorno de aprendizaje en la expresión escrita puede causar lo siguiente: escritura lenta y laboriosa, caligrafía que es difícil de leer, dificultad para volcar los pensamientos en papel, texto escrito mal organizado o difícil de entender, problemas con la ortografía, la gramática y la puntuación. Gracias, Sonia. Entonces, ahora tenemos ya una expresión de lenguaje, ya de la lectura, si no estamos hablando que es referente a los grafemas. Dice, la escritura requiere complejas habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información.
acá hay algo bastante particular porque tiene que ver, por ejemplo, con cómo la vida, ¿sí? Con la mano. Ahora, por eso es que es muy importante, y les digo por favor a todas las profesoras acá de educación inicial y las auxiliares también, que todas las actividades de aprendizaje son fundamentales. Hoy en día en el inicial se trabaja mucho la parte de contenido, cuando se debería trabajar un tema de las habilidades físicas, ¿ya? Entonces, yo sugiero en este caso que se haga un trabajo minucioso en cuanto a las cuestiones de cómo los dedos, las manos se trabajan en diferentes actividades como emboliado, como rasgar, modelado. Eso es fundamental, ¿ya? Lo que es el tema de cuentas, por ejemplo, realizar de ensartado, fundamental ese sentido, recortar y todo, ¿ya? Ahora, eso va a llevar a que la visualización en un óptimo. El procesamiento de la información tiene que ver básicamente con el funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Porque tú vas a conectar los movimientos que tú requieres con la imagen que tiene tu cerebro, lo que tú deseas plasmar por escrito o tú quieres trasladar al papel, ¿ok? Entonces, un trastorno del aprendizaje en la expresión escrita puede causar lo siguiente: escritura lenta y laboriosa. ¿Ya? Hay chicos que, por ejemplo, se demoran en escribir y les dan mucha ejercitación para motriz, ¿ya? Es un aspecto muy, pero muy importante a tener en cuenta. Ahora, otra cosa, su escritura también muchas veces es difícil de poder leer. A veces tienen escritura como de doctor, ¿no? Entonces los trazos también no son precisos, son imprecisos, ¿ya? A veces tienen dificultades incluso en y la atención, también eso puede ocurrir, ¿ya? Ahora, también en algunos casos tienen dificultad para que todo lo que están pensando, todo lo que han procesado, ¿cómo lo escribo? Se les hace difícil encontrar las palabras exactas para llevarlo y poder escribir como tal. Y que puede estar mal organizado, ¿ya? Una idea por acá, otra idea por allá, entonces no pueden conectar. Tienen problemas de ortografía, gramatical y de puntuación. Yo quisiera hacer acá una pregunta, un freno a todo, pero ¿hasta qué edad creen ustedes que un niño debe tener problemas ortográficos? A ver. 11 años. Ya me dicen por ahí 11, 12, ¿ya qué más? 7 años. 7 años. Estamos hablando de ortografía. 9 años me dice Nelsie. ¿Quién más? A ver. 10 años, profesor. 10 años, ya. A ver, ¿quién más? No. 11 años me dice Virginia. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién da más? A ver. Les comento que los 10 años, me dice Ruth 10 años, Noelia me dice 10 años, ¿ya? Betty, a ver, Virginia me dice 11, Betty 10 años, Noelia 9 años, Ruth 10 años, ¿ya? Entonces todos como que estamos apuntando a que casi terminando la etapa de la niñez, los niños deben tener, o es de esperarse que tengan ciertas dificultades en la parte ortográfica, ¿no? En verdad que no está muy lejano a la verdad, ya los chicos hasta en quinto, sexto grado pueden tener ciertas dificultades ortográficas que se deben ir trabajando. Ojo, implica que tengamos que tener una actitud básicamente tolerante, ¿ya? Sí, justamente Virginia, porque ya cuando entran a la secundaria tienen que manejar ya de una manera conveniente el tema de la escritura. Ahora, también cuánto tiempo nos tomamos para poder enseñarles a ellos las reglas también ortográficas, también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Qué dificultades tal vez estamos abordando o estamos tal vez llevando nosotros, ¿no es cierto? Entonces sí, Virginia, tienes toda la razón en ese aspecto. Por eso es importantísimo que nosotros podamos tener en cuenta. Pero ojo, intentamos también de que acá estamos hablando de ciertos trastornos, ¿ya? ¿Y por qué les voy a hablar justamente de este punto? Llevo un paréntesis acá. Porque los trastornos generalmente, profesoras, ¿ya? Son esas dificultades que se deben básicamente a cuestiones en las cuales, ¿ya? En las cuales
la persona como tal no tiene una afectación en su nivel intelectual, pero sí puede tener algún tipo de problema orgánico, ¿ya? Problema orgánico. En cambio, los trastornos de los problemas de aprendizaje, los chicos pueden tener una inteligencia promedio, pero no tienen un problema orgánico. ¿A qué me refiero con un problema orgánico? Que hayan tenido algún tipo de lesión en el cerebro, ¿ya? O tengan tal vez alguna dificultad, por ejemplo, de hipertonía en las manos, por ejemplo, en los brazos, que les dificulta tener ellos también precisión en los trazos y tener también la velocidad que requieren para hacer los trazos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el caso de los problemas de aprendizaje, los niños están completamente sanos, vamos a llamarlo así. No tienen alguna alteración en su nivel intelectual, no tienen ninguna alteración orgánica, no hay ninguna lesión cerebral y tampoco no tienen algún otro tipo de afectación física en sus brazos o en otro, o algún tema sensorial de por medio. Pero ¿qué es lo que pasa en estos niños? Los niños con problemas de aprendizaje, que es diferente a trastornos de aprendizaje, suelen tener hábitos inadecuados, por ejemplo, ¿ya? Que vienen de casa, de la forma como los crían. Otra de las cosas, por ejemplo, los padres no leen también. Tienen todo, pueden tener su play, su televisor, pero lo que menos existe es una biblioteca en casa. Pueden tener el tema también de que no tienen un acompañamiento apropiado. No les revisan las tareas, no los apoyan, los dejan solos, entonces no logran avanzar. Su desempeño es regular para abajo o inestable, ¿no? Porque no hay nadie que los vea, ¿no? El otro puede ser también por cuestiones en las cuales la forma como enseñan en el colegio no es la mejor. Una metodología no exacta, no adecuada, no apropiada en ese sentido, ¿no? Entonces pasa ello, ¿no? También puede deberse a unas cuestiones relacionadas con temas de haber tenido una mala experiencia con algún docente o alguna docente respecto a ello. Ojo, y eso es muy peligroso, porque puede ocasionar en ellos algún tipo ya de ansiedad, ¿ya? Y si esa ansiedad se sigue reforzando, puede desarrollar algún tipo de fobia específica a las clases. Los hay, por cierto. Hoy en día encontramos una diversidad de situaciones particulares cuando uno trabaja estos temas. Ya no es un problema de aprendizaje, pero derivado de una fobia específica, ¿ya? O sea, un trastorno de ansiedad específico. Entonces, hay cuestiones diversas, profesoras, en las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de trabajar con los muchachos, ¿ok? Entonces, estamos entendiendo de que los problemas de aprendizaje son completamente distintos a los trastornos de aprendizaje, ¿ya? En los trastornos de aprendizaje vamos a encontrar, ¿ya?, algún compromiso orgánico, físico, sensorial. En los problemas de aprendizaje no vamos a encontrar ese tipo de compromisos orgánicos, físicos o sensoriales, ¿ok? No lo vamos a encontrar. Más bien vamos a ver aspectos más psicológicos y sociofamiliares, ¿está bien? Vamos a encontrar más ese tipo de situaciones. Que pueden a veces confundirse, sí. Por eso que justamente por ahí me preguntaban qué pasa con los chicos que tienen algunas dificultades en la lectura. Hay que evaluar para determinar si es que tiene un problema de aprendizaje significativo sobre esa área o tiene un trastorno de aprendizaje basado en lo que es la lectura, ¿ok? Determinando ello, se verá cuál es el plan de acción o la terapéutica a utilizar, ¿sí? Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? A ver, ¿alguna inquietud? A ver, antes de seguir avanzando. Háganlo de esta manera, yo puedo compartir también más contenidos, más experiencias, más ideas, por favor. ¿Alguna pregunta por ahí? A ver. Ya, buscar métodos para los niños o jóvenes que tienen dificultades de aprendizaje. Sami, a ver, no sé si me precisas, por favor, la inquietud o la pregunta, por favor. A ver. Se hizo un comentario por el chat para hacer ello.
A ver, aquí hay una pregunta de Ruth. Profesora, al encontrar el problema, ¿se puede ayudar con algún método? Sí, claro que sí, Ruth. De eso se